En primer lugar, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar en estas aulas que son la expresión de un esfuerzo constante por una apuesta al mejoramiento continuo del sector público y que ha ido acogiendo a diversos alumnos y especialistas que en conjunto se va expresando en la generación y el fortalecimiento de toda una masa crítica en favor de la mejora de la gestión pública. Cuando uno apuesta a los cambios con miras a que la gestión pública se modernice, siempre hay algunos ejes que están presentes de manera permanente, que son, en primer lugar, tener una visión muy clara a dónde ir, claridad sobre alguna misión que nosotros nos propongamos como país en materia de gestión pública, los procesos debidamente diseñados, estructurados sobre la base de principios, las tecnologías y medios que se utilizan para potenciar las capacidades en la gestión pública, tanto en los procedimientos mismos y todos los circuitos de carácter administrativo y de gestión, y por supuesto las personas. De todos estos componentes, definitivamente las personas constituyen el eje principal. Hoy en el Perú tenemos diversidad de métodos disponibles. Hace 30 años era imposible contar con tanta información. Era muy cara y de difícil acceso. Hoy tenemos una amplia gama de posibilidades para informarnos, para conocer. Sin embargo, cuando pasamos a los procesos ya de mejora en las instituciones públicas, unas tienen mucho éxito, otras un éxito regular y otras todavía siguen escalando. Y la pregunta es ¿por qué? Si tengo todo. Y es que el trabajo en las personas es fundamental. Si logramos que la actitud de las personas responda a la convicción sobre la importancia de la evolución y del cambio, entonces allí lo demás se va a mover solo. Cuando tratamos de imponer métodos, cuando tratamos de imponer sin que se entienda a dónde va la institución, eso no convoca. Entonces, es vital trabajar en las personas. Y a quienes aquí lideren equipos de trabajo, participen en equipos de trabajo, prioricen y den un espacio al tema de las personas. A veces participamos en procesos de modernización institucional en los que tenemos el diseño de los procedimientos, la simplificación de los procedimientos en los gráficos, circuitos espectaculares en todo color, y la persona la dejamos al final. Y creemos que es un tema de recursos humanos, cuando esto está absolutamente involucrado en los procedimientos de naturaleza administrativa, porque quien le da vida a un procedimiento de naturaleza administrativa son las personas. El procedimiento será simplificado, será transparente, será económico, etcétera, si es que las personas que los conducen o participan en él están convencidos de eso y actúan en esa línea. Porque yo puedo tener un extraordinario procedimiento diseñado, pero si la persona no está convencida, simplemente eso no va a funcionar bien. Y por eso yo resalto la importancia de la universidad. La Universidad Continental que se ha enfocado fundamentalmente en el sector público. Y esta opción implica impactar en las personas. La sugerencia siempre será trabajar en esta línea, no solamente en el tema de conocimientos, sino también en el tema de actitudes, que es quizá una línea que todavía nos falta reforzar. Por eso, la conversación de hoy básicamente está enfocada a lo que implicaría el sistema de abastecimiento como un eje transversal, pero sin descuidar que de nada vale tener nuevos diseños si es que no trabajamos en la convicción de la gente de que eso es bueno. Por lo tanto,
reforzaremos esto a lo largo de la conversación. La opción de Perú en materia de gestión pública se circunscribe al término modernización. Un término que tiene que implicar la revisión de visión, de misión, de procesos, de tecnologías disponibles y el tema de las personas. Antes la modernización tenía otro nombre, reorganización. Y luego tuvo otro nombre, reforma. ¿Qué denominación tendrá dentro de unos años? No sé. Puede ser el lema hacia una administración cool. Quizás, ¿ahora? Pero en el fondo, el tema es el mismo. ¿Cómo visionas tú a determinado tiempo lo que es la administración pública? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las entidades públicas respecto de la ciudadanía en general? ¿Cuál es la conexión de la gestión pública con otros escenarios de gestión pública de otros países o de carácter internacional? Y, por supuesto, cuáles son los ritmos de evolución de las instituciones públicas, porque hay una situación dispar todavía en las instituciones públicas en cuanto a sus capacidades y posibilidades de gestión. ¿Cómo logramos que todos estos ritmos sintonicen? En consecuencia, el diseño resulta fundamental. Y mientras más integrador hoy el diseño, mejor. En ese sentido, los sistemas no pueden caminar de manera aislada, como viene ocurriendo todavía, en gran parte. Sí ha habido un esfuerzo extraordinario, si comparamos los últimos 40 años en el Perú, sobre cómo los sistemas administrativos se han ido vinculando entre sí. Esto ha sido facilitado, lógicamente, por las tecnologías de la información y dentro del concepto de gobierno electrónico se están haciendo logros interesantes en ese proceso de integración. Pero todavía nos falta que los ritmos de desarrollo y de ejercicio de cada uno de estos sistemas estén debidamente sintonizados. Y esa es una de las tareas fundamentales que tiene el Perú. Hay sistemas administrativos en los cuales todavía se trabaja mucho de manera manual, de manera física. Hay otros sistemas que ya están en firma digital. O sea, ¿cómo pueden conversar si están interconectados? O sea, porque tienen que estar interrelacionados. Entonces ahí tenemos algunos retos importantes en esta materia que es necesario considerar. En nuestra ley de Poder Ejecutivo hemos dividido los sistemas administrativos en funcionales y en administrativos. Los funcionales con el propósito de viabilizar las políticas públicas y básicamente su expresión es hacia el ciudadano, y los de carácter administrativo que más bien regulan hacia adentro las acciones de la administración pública. Esa es la tendencia. Pero cuando uno entra en la distribución de los sistemas, encuentra a veces zonas intermedias, zonas mixtas. Entonces habría que ir pensando también en un replanteamiento de esta clasificación. De modo tal que si queremos una integración de los sistemas y que unos apoyen a los otros, también esta división entre sistemas funcionales y administrativos, hay que aclarar que no es una distribución radical, sino que es estrictamente para ordenarnos, nada más. Pero tener siempre en mente que los sistemas administrativos están absolutamente interrelacionados entre sí, porque unos necesariamente se necesitan de los otros. En materia de abastecimiento en general, hay algunos ejes o una foto sobre cómo se encuentran estos sistemas y qué es necesario tener en cuenta. En primer lugar, en lo que implica todas las líneas de abastecimiento, las entidades tienen una tendencia a regularse a sí mismas. Los espacios de regulación transversal, si bien
están implantados y están establecidos en la normativa, tienen algunos espacios de regulación propia para las entidades. Pero ¿qué ocurre? Que a veces lo que el órgano rector señala, dejando un espacio o un margen discrecional a la entidad para regulación específica, no sintonizan. Y eso debido normalmente a que el conocimiento de quienes operan el sistema no está suficientemente desarrollado como para poder aplicar de manera clara sobre todo principios. Es decir, es muy usual todavía que quienes forman parte de un sistema administrativo, en la parte operativa en una entidad, conozcan muy bien la parte operativa. Y uno se puede quitar el sombrero por el esfuerzo de estas personas en lo cotidiano, en lo diario. Pero falta todavía incrementar este paso de reflexión sobre mi trabajo para saber cómo yo estoy aplicando o no los principios de todo el sistema de abastecimiento en esta materia. Entonces hay un trabajo ahí pendiente de capacitación, de entrenamiento a las personas que trabajan en la parte operativa para que fortalezcan la parte referida al manejo de principios, a la aplicación de principios, porque en lo cotidiano hay muchas situaciones que no las voy a encontrar en la norma, que no las voy a encontrar previstas en la norma, definitivamente. Y yo tengo que tomar decisiones. Y yo al tomar esa decisión, tengo que aplicar principios. Y aquella decisión que concuerde y respete mejor los principios de la actividad que estoy desarrollando, pues será la más acertada. Y al momento de ser evaluada, será la que mejor responda a lo que se esperaba en las decisiones cuando tienes margen discrecional. En ese sentido, esto quiero resaltarlo de manera especial. ¿Por qué? Porque en general estamos pretendiendo ir a la gestión por resultados. Y si yo voy a ir a la gestión por resultados, significa que se privilegia el efecto de mi acción, no los pasitos tuntún que he tomado, sino el impacto final, y especialmente en la comunidad. Lo que es más, hoy en una reinterpretación sobre los derechos humanos, se ha señalado a nivel de Naciones Unidas que es expresión de los derechos humanos el exigir el buen gobierno. Entonces, con mayor razón, el impacto, es decir, el resultado se convierte en una privilegiada zona de la gestión pública. En consecuencia, la gestión por resultados tiene hoy un camino trazado ya de carácter obligatorio, ya no solamente como recomendación, tal cual era hace unos años atrás. 20 años atrás, la gestión por resultados era una idea a aplicar, no era una exigencia propia de la gestión así considerada. Bueno, hoy sí lo es. Hoy sí lo es. Porque si es parte del derecho de la persona el exigir el buen gobierno y en la acción del Estado no se lograse eso por negligencia, por dejadez o corrupción, por ejemplo, pues bien, ahí estaríamos ya hoy afectando derechos humanos. Ya no solamente estaríamos afectando la gestión o los principios de la gestión, sino también los derechos de la persona, con lo cual las consecuencias serán más complicadas. Quiero que miremos eso al muy corto plazo o al mediano plazo, porque eso es lo que se viene como exigencia a los retos que tiene siempre el Estado en su acción. Pues bien, en este caso en particular, si estamos yendo a la gestión por resultados y en los sistemas administrativos encontramos todavía hoy en una foto que los procedimientos de naturaleza administrativa a través de los cuales se desarrollan los sistemas administrativos están muy detallados, y esa todavía sigue siendo una tendencia, pues muchos de esos componentes de los procedimientos tendrán que ser eliminados y sustituidos por empoderamientos al servidor público, de modo tal que él, apreciando las circunstancias, pueda tomar decisiones para aquellos casos no previstos y en los que no todo se puede regular. Y la gestión por resultados implica ese reto de que los funcionarios que operan cotidianamente tengan oportunidades de, utilizando su criterio, tomar decisiones en situaciones que no están previstas en las normas. Y si esa persona está habituada a seguir procedimientos escritos, pensando y creyendo que todo lo va a encontrar a detalle, pues va a entrar en un tremendo problema.
La vía para prevenir eso es entrenar en principios, entrenar en criterios, entrenar en análisis de circunstancias, en análisis de riesgos. Tener todas esas técnicas aprendidas, que no son nada del otro mundo, pero que son muy útiles en lo cotidiano. De modo tal que cuando luego de toda la acción alguien te haga control, por ejemplo, tú puedas explicar por qué tomaste estas decisiones y sustentes por qué esa era la decisión más adecuada y más coherente con los principios que sustentan la gestión pública en general y los sistemas administrativos ya específicos que has tomado en cuenta. Entonces, si vamos a hablar de gestión por resultados y vamos a insertar el abastecimiento dentro de la gestión por resultados, necesariamente tenemos que trabajar esquemas simplificados de procedimiento, en los que, sustituyendo los actuales, todavía muy laboriosos, con muchos pasos, algunos de ellos que no son acordes a la realidad, bueno, todo eso tendrá que eliminarse. Nos quedaremos con los mínimos no negociables en los procedimientos, pero lo demás será sustituido, y tiene que ser sustituido, por empoderamientos al servidor público, no solamente al jefe del área, sino también a todo el personal, que va a tener que trabajar en lo cotidiano sobre la base de principios, de criterios. Es decir, hay que generar una cultura que incorpore actitudes, convicciones y sobre todo el manejo de estos principios, de modo tal que la gestión por resultados se vea facilitada en su realización. En cuanto a la normativa, los sistemas administrativos han ido cada cual desarrollando su propia normativa. Los estilos de normar son distintos. En unos sobre la base de algunas normas básicas y el resto lo dejan para regulaciones ya específicas posteriores que pueden ir variando. En otros casos regulan todo desde el inicio, o casi todo desde el inicio, y por lo tanto todos se atienen a esas reglas y a veces no son realistas y ahí vienen los problemas. En otros casos no hay regulación. No hay regulación, pero eso trae un tremendo riesgo porque terminaríamos actuando con el método Sedal. ¿Conocen el método Sedal? Al champú, ¿no? Y tampoco es la idea manejarlo con el método champú, ¿verdad? Porque sería muy riesgoso. Entonces, sí tienen que haber algunos patrones siempre esenciales, reconocibles por cualquier persona en el sistema en que trabaje. Tienen que haber patrones claros, ideas claras, principios claros. Y sobre esa base, ir midiendo en cada tipo de sistema administrativo hasta dónde debe ir la regulación. Lo recomendable técnicamente es que sobre la base de conocer muy bien la realidad en que se va a aplicar las normas y la práctica de ese sistema, se determine cuánto debe estar normado y cuánto debe ser sustituido por empoderamientos. Definir ello depende de la experiencia de cada sistema y depende del escenario que enfrenta cada sistema. No es lo mismo regular en materia de contrataciones del Estado que en materia de planificación estratégica, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo el nivel de regulación que yo pueda tener en simplificación administrativa que en temas de tesorería. O sea, los escenarios a los que se enfrenta son distintos. El de tesorería básicamente se enfrenta a un escenario donde esencialmente hay funcionarios públicos. El de contrataciones se enfrenta a un escenario en que hay funcionarios públicos, hay proveedores, o sea, hay otro tipo de agentes con otros intereses ahí involucrados. Entonces, los niveles de regulación no pueden ser los mismos. Y aquí entonces hay que romper un mito. Creer que podemos uniformar las técnicas de normativa en los sistemas administrativos. Tú puedes tener, sí, elementos básicos transversales, pero subrayo, básicos, esenciales, donde estén definidas las políticas generales o las políticas subsiguientes a las generales. Punto. Pero ya para lo cotidiano, el nivel de regulación hay que saberlo distribuir. En unos casos desde el ente rector central, en otros casos ya asignando a las mismas entidades facultades para adaptación a su realidad.
y dentro de ellas incluso mecanismos para que sobre la base de empoderamientos los servidores públicos en lo que se necesite también puedan tomar decisiones. Esa gradación no puede ser uniforme y lo lógico es que no sea uniforme. El hecho de que no sea uniforme en todos los casos no significa que haya desorden. Solamente significa que sí nos hemos dado el tiempo para ver en cada tipo de escenario lo que debe tenerse como regulación y los niveles de regulación. En consecuencia, allí tenemos un tema vital también que en el caso de abastecimiento también se refleja. Abastecimiento requiere un tratamiento integral, requiere la vinculación de diferentes sistemas, de modo tal que cada uno aportando lo suyo, el efecto final sea un circuito integrado de todos estos sistemas, que haya una actividad fluida y que no se vaya a detener, por ejemplo, una contratación en la fase de programación, o que no se vaya a detener el almacenamiento en la fase de entrega. Es decir, hay que ir definiendo cuáles son estos aspectos de detalle también. Otra característica que también afecta a abastecimiento es en cuanto a la planificación estratégica. Es decir, a los soñadores. Si tú no tienes soñadores, entonces vas a vivir solo el día a día. Y normalmente vives de bombero. Huequito acá, tápalo. Pasó esto, tápalo. El jefe necesita silla, corre, corre, corre. ¿Verdad? Ya, fuiste. Piensa tú en todos los sistemas administrativos. Pensemos en cualquiera de ellos. Planificación. ¿Cómo se planifica? En unos casos se planifica de manera extraordinaria, con la anticipación de vida. Ya desde abril estoy pensando lo que va a pasar el próximo año. Y hago un trabajo serio y hay participación de las áreas de la entidad. En otros casos yo empiezo a planificar, voy a un área y me dicen, no tengo tiempo. Hoy no tengo tiempo. Tengo que hacer este papelito que tengo que firmar. Entonces se posterga, se posterga, se posterga y viene la fecha de la presentación. Y te das un par de amanecidas con Red Bull directo a la vena y sacas tu plan a tu buen saber y entender. Sobre la base de presentimiento. Presiento que el próximo año va a ser así. Listo, y planificaste. Con la frase final, ya en el camino lo arreglamos. ¿Qué le pongo al presupuesto? Pues en unos casos se presupuesta muy bien, se hacen unos estudios, por lo menos básicos en el mercado, algunas indagaciones básicas para presupuestar. En otros no. En otros te dicen, no, ponle lo mismo de este año, agrégale 20% y en el camino afinamos. ¿Qué te dice tu conciencia? No sé, ¿de acuerdo? Pero algo de eso hay a veces digo yo, ¿verdad? A veces ocurre eso. ¿Qué pasó? Lo que falta es proyectarte. Alguien tiene que dedicarse a decir a dónde estamos yendo, a dónde debemos ir. Cuando uno, ¿no? Cada 10 años siempre se pregunta ante el espejo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué he hecho hasta hoy? ¿Ha valido la pena vivir? ¿No? Ya. Eso. Ya. Y ahí tenés tu proyección, ¿no? No, ahora sí me voy a dedicar, voy a seguir mi curso, voy a dar mi conferencia a las 7 de la noche, pienso llegar, ¿no? Voy a comer mi sándwich. Perfecto. Es decir, te propones algo, te decides a algo y te proyectas hacia algo. Tienes una imagen, objetivo a alcanzar. Y tú estás soñando a 10 años, a 5 años. No te estás formando para la próxima semana. Te estás formando porque quieres que permanentemente estar vigente desde el punto de vista profesional. Quieres sentirte bien, quieres sentirte empoderado de ti. Quieres vivir. Y lógicamente tienes un sueño de proyección no menor de 5 años. No menor de 5 años.
Hoy sigo este curso, mañana eso acumulo, completo para mi maestría, luego de ser maestro, ya me lanzo al doctorado, porque creo que con eso voy a ser cada vez mejor. Y no estoy pensando aquí solamente que eres más competitivo para el mercado, no, eso es un tema adicional, sino porque te sientes bien y te proyectas, porque finalmente lo que buscas es ser feliz, mantenerte feliz. La felicidad, dicen los filósofos, no es una meta a alcanzar, sino es una sucesión de momentos felices. Y por lo tanto, si la resultante al final es que he tenido más momentos felices que tristes, ¿verdad? Entonces la cosa va bien, que siga nomás. Pero siempre te proyectas. Si tú eres capaz de soñar a 5 años, si tú eres capaz de soñar a 10 años, ¿por qué las instituciones públicas no pueden soñar realmente a 10 años y proponerse algo a 10 años? Pero en serio, no un plan para guardar en el cajón, sino para hacer. ¿Por qué no? Si tú te pones a pensar, las instituciones públicas finalmente son las personas que las componen. Mientras mejores personas, mejores instituciones. Y por lo tanto, si vas a actuar respecto de la comunidad, qué mejor que la comunidad reciba la acción de buenas personas y por lo tanto de buenas instituciones, que piensan en ellas a mediano y a largo plazo, pero en serio. Bueno, todos los sistemas administrativos y dentro de ellos el de abastecimiento, lógicamente, ¿qué requiere esos soñadores? ¿Qué condiciones voy a dar para que se realicen determinadas actividades, para que la población finalmente sea la beneficiaria, hoy, dentro de un año, dentro de 5 años y dentro de 10 años? En 10 años tus hijos estarán más grandecitos y ellos van a disfrutar lo que tú hagas por ellos. Y no van a poder disfrutar lo que no pudiste hacer por ellos. Y sería muy triste que cuando termines de chambear y decides ya pasar a tus cuarteles de verano, porque ya la gente se va a la playa, ¿no? No son cuarteles de invierno, son de verano, porque comienzan a viajar por todos lados, ¿verdad? Entonces los cuarteles de verano, sería triste que digas, ay, ¿por qué no lo hice? Ay, lo hubiera hecho, no. Entonces, es vital pensar de manera estratégica siempre, mirando al mediano, a largo plazo. Por supuesto que el universo se puede acabar. Nos caen 40 aerolitos grandotes como los dinosaurios y sonamos, ¿de acuerdo? Puede ser. Pero eso déjaselo pues a Dios en su momento, ¿me entiendes? Tú ahora actúa como si fueras una persona eterna. Porque tú tienes que trascender. Y aquí voy a algo vital. ¿Qué te mueve a estar en la gestión pública? ¿Qué te mueve a participar en un sistema administrativo? ¿Qué te mueve a participar en un sistema logístico? ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás ahí? ¿Porque no tenía otra cosa? No, ¿verdad? Ahí los especialistas en recursos humanos dicen que tenemos 3 tipos de motivaciones. Las extrínsecas, las intrínsecas y las trascendentes. Deben haber escuchado. Las extrínsecas. Yo chambeo en abastecimiento porque necesito un sueldito para fin de mes. Tengo mi familia, tengo que mantenerla. Tengo que estudiar mi cursito, tengo que pagarlo. Es absolutamente legítimo. Es absolutamente legítimo. Pero no es suficiente. También existe la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que te tiene acá en este momento? Yo quiero ser cada vez mejor, quiero conocer cada vez más, me siento más empoderado de mí misma, de mí mismo, cuando sé más, cuando estoy más entrenado, cuando tengo más capacidades. Entonces ya la cosa es mejor. Pero hay una tercera motivación, que es la que se inserta perfectamente en quien asume gestión pública, y es la motivación trascendente, y que parte de una constatación muy simple.
Tú formas parte de una comunidad. Tú formas parte de una comunidad. Tú no eres Robinson Crusoe. El hecho de que tú digas, soy soltero, hago lo que quiero, no significa que no estás en una comunidad. Estás en una comunidad. Ella te da cosas. Ella te da ambientes. Ella te da escenarios. Y espera ella que por el hecho mismo de que formas parte de la sociedad, cumplas con aquel aspecto de este pacto social que también te da deberes. También la sociedad espera algo de ti. Que retribuyas. ¿Cuánta gente anónima que tú no conoces, pero que hace 3 o 4 generaciones atrás pensaba en ti, que no existías aún, que hizo algo por las generaciones futuras, pensando firmemente en ello, y tú eres parte de esas generaciones futuras de entonces? Eventualmente tienes una carreterita, una callecita, un parquecito, etcétera, que puedes disfrutar. ¿Acaso conoces a quien lo hizo? En algunos casos sí, pero en la mayor parte no. Y sin embargo ahí está. Y hay gente que lo hace por convicción. Entonces lo que se espera de un funcionario público o de un servidor público, y especialmente en abastecimiento, en cualquier sistema administrativo, es que tenga la convicción de que lo que hace es porque va a redundar en favor de la comunidad. Y que ahí está involucrada esta motivación trascendente de darle a la comunidad una retribución también porque ella me da. Eso da una fuerza espectacular. Tú debes haber visto a gente de abastecimiento que se saca el ancho. Mis respetos. Trabajan hasta tarde. A lo más le da una palmadita nomás. Es tu chamba, le dicen. Y se amargan todavía por un detalle. Haces todo por un detalle y oh, falta una pluma. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿y por qué has hecho? Porque yo quiero una institución. Y yo sé que haciendo esto hacemos bien a la comunidad. Te lo dicen espontáneamente. Ese tipo de motivación es la que hay que alimentar desde ti y contagiar. Y ten la certeza que en abastecimiento, si no haces eso, mejor dedícate a otra tarea. Con toda seguridad. Porque así es este terreno. Este es un terreno para gente decidida a hacer las cosas bien. Porque una falla puede ser muy complicada. Una omisión ni se diga. En consecuencia, acá tenemos toda una tarea en lo relacionado a esta visión estratégica que tienes que tener y al trabajo en las motivaciones de las personas que participan en el ámbito del abastecimiento. Otros aspectos ya más operativos en esta foto, en este selfie del sistema, es la información disponible para mi trabajo cotidiano. Por ejemplo, las fuentes de información en general. Todavía no están muy desarrollados los centros de información logística, donde yo tenga, por ejemplo, información de diversos mercados en línea, pero concentrados para poder yo visualizar cuál es la tendencia de los precios, de las tecnologías o de los adelantos tecnológicos, o de modelos, o de nuevos productos. Muchas veces compramos obsoleto. O a veces sin la información suficiente. Y por lo tanto nos aventuramos a una contratación con persignadita previa. Pero eso es por falta de información. A veces corremos por nuestra información en el momento, ¿verdad? Llegó, comienzas a correr y bueno, te sale como puede, ¿de acuerdo? Eso hay que trabajar. No es que cada entidad deba tener necesariamente uno, puede haber un esfuerzo a nivel integrado de conocimiento o información sobre los mercados. O mismo tribago, ¿no? Necesito algo y ya me selecciona los mercados que debo mirar. Algo así. Pero tiene que hacerse eso. Y para eso creo que los sistemas de información
son fundamentales. Otro tema también muy cotidiano en materia de abastecimiento es la homogenización. Hay algunas necesidades que tienen las entidades a efectos de cumplir sus funciones homogéneas. Papel, ¿no? Y hay otras que sí son diferenciadas. La idea es si lo homogéneo, preguntarse si lo homogéneo debe llevarnos, por ejemplo, a adquisiciones agregadas. Y lo diferenciado, debidamente fundamentado, bueno, pues a adquisiciones específicas. Esa tarea todavía no está desarrollada y enfrenta muchas veces a la resistencia de las entidades que están habituadas a contratar de manera individual y aislada. Entonces ahí hay un tema en que se van cruzando prácticas históricas con propuestas de homogenización. Lo que sí quisiera resaltar es lo siguiente. No puedes homogeneizar todo. No puedes pensar que todos tienen que comprar exactamente igual todo. Ese es un grave error y que es justamente lo que ha desprestigiado la propuesta de la homogenización. Sí hay diferenciaciones y por lo tanto, cuando están justificadas, pues se tienen que respetar. Entonces, el punto de equilibrio tendrá que depender de aquello que luego de un estudio o durante un estudio se pueda determinar como factible de homogeneizar y en aquello que no, simplemente no. En eso hay que ser muy práctico. Porque a veces uno quiere hacer todo de una sola manera y pretende que todo el mundo se acople a esa manera. Y eso en estos temas no son lo más aconsejable. En consecuencia, ahí tenemos otra veta más de tareas en las cuales el trabajo en materia de abastecimiento requiere una tendencia a la homogenización, pero también respetar los casos en que no es factible homogeneizar. Entonces, ahí falta un esfuerzo de provocar reuniones entre las entidades para ir trabajando esos temas. Hasta ahora los esfuerzos de homogenización más han dependido de una orden de un ministro que ha ordenado que se reúnan las instituciones bajo su mando y que necesariamente homogenicen. Hasta ahora ha dependido de eso, porque siempre había una resistencia a incorporarse en estos mecanismos. Entonces hay una tarea dura que cuando se incorpore, si se incorporase esto en abastecimiento, lógicamente hay que trabajar. Una última característica a resaltar está señalada en cuál va a ser el papel de los que toman decisiones y la distribución de responsabilidades. Ustedes saben que un procedimiento logístico tiene varias etapas, tiene diversos componentes. Y en cada uno de ellos intervienen personas. Y finalmente firma el jefecito, ¿verdad? Bueno, cada persona en principio tiene que ser responsable de aquello en lo que interviene. Porque la responsabilidad tiene que ser personal. Y en lo que intervienes, ahí está involucrada tu responsabilidad. Pero a veces, por una cultura nuestra de meter todos al saco, a todos lo metes por igual. Y el que paga pato normalmente es el jefe. Tú firmaste este asunto de obras, pero yo soy psicólogo. Has construido mal tus ideas. Fuiste. Ya fuiste. Entonces, ahí hay que afinar el tema de responsabilidad, de distribución de responsabilidades en todos los sistemas administrativos. De modo tal que esto quede bien claro sobre qué le compete a cada cual. Esto va de la mano con dos cosas. Uno, con la manera como has diseñado tus procedimientos internos, donde sí deben estar bien distribuidas las facultades, las atribuciones de quienes intervienen y sus respectivas responsabilidades. Y también fijar claro cuáles son los límites de esas responsabilidades, porque no puedes hacerte responsable de todo. Y eso en temas de abastecimiento es bien importante. Bien importante. Entonces también tenemos ahí una tarea interesante por desarrollar y creo que en la parte correspondiente del diplomado
sobre responsabilidad, lo van a tener que trabajar. La historia, la práctica nos demuestra que mientras más integral sea el enfoque de organización del sistema de abastecimiento, mejor. Lo más integral posible. Y en esto hay que revertir algunas tendencias en nuestras prácticas y en nuestra cultura de gestión. Han habido modas en el Perú. Modas. Voy a mencionarles una. En la década del 90, a inicios del 90, empezó una moda, la de la reingeniería. ¿Han escuchado o no? La reingeniería. ¿Y cómo era la reingeniería en el ámbito privado? Inmóvil. Entonces todo el mundo se quedaba inmóvil. Te sacaban el saco, te sacaban la corbata, todo, ya esto ya no es tuyo, esto ya no es tuyo. Entonces, chao lentes, esto ya no es tuyo. Ah, ¿te despertabas? Ah, salías corriendo. Es decir, te desmantelaban. Paraban la institución, en el caso de las empresas privadas, un grupito decía, ahora tiene que ser así, y el que cabe, cabe, y el que no cabe, no cabe. ¡Chao! Y venga los que sí. Y se acabó. Y eso llamaban reingeniería. Y eso lo metimos en el ámbito público. En algunos casos, y felizmente no ocurrió de manera masiva, detuvieron instituciones. 6 meses, ni un servicio, a nadie, porque estamos en reingeniería. Y armaron los procesos con sus dibujitos, con sus secuencias, con todo. Y cabía el que supuestamente cabría, según los perfiles vistos en la pizarra. A ver, consíguete los perfiles de la pizarra, pues. Entonces decían, tenía que tener PhD, estudios en Marte y estudios 3 vueltas al Sol. A ver, encuéntralo. A ver, encuéntralo. No había. Volvías a los mismos de antes. Que además decían, no creo que vaya. Te pago más. Ya, quizás, ¿no? O sea, tú parabas el esquema. Dibujabas un esquema. Chao personas, chao nadie. Como si fueras a encontrar en el mercado a los tipos y a los perfiles de servidores y funcionarios públicos que decían tu pizarra. Que además lo habías hecho a puerta cerrada. Creo que estaba más perdidos que la mamá de Marcos sin celular. O sea, no lo íbamos a encontrar. Eso cambió. Eso cambió y se dijo, no, yo no puedo solamente ver el tema de normas, de procesos, nada más, eso no puedo ver nada más. Si yo quiero hacer un cambio real, tengo que trabajar con diferentes componentes. Tengo que mirar las personas que tengo. Si todavía me falta gente que conozca, pues la formo. Yo no puedo esperar que la gente ya venga formada. De ninguna manera. Entonces yo tengo que involucrarme desde dentro en la mejora. Ahora, si yo le doy oportunidad a alguien para que se capacite y me dice, no, yo no me quiero capacitar porque yo soy mayor de edad, tengo mi DNI azul, y si quiero me desbarranco, yo no me capacito. Ya, pues tú le dices, no te capacites, pues. No te vamos a votar, pero nos vamos a alejar de ti, que es lo mismo. Y chao. Es decir, también tiene que haber un involucramiento. Ahí lo único que yo pediría, o esencialmente pediría de ti, es tu actitud. O sea, que tengas ganas. Los demás, déjalo a mí. Perfecto. Toma capaditas de acá, fórmate acá, haz esto así. Yo te formo. ¿Por qué? Porque si tú lo formas, si él se siente estimado, si ella se siente querida, si te sientes valorado, vas a responder. Eso es lo que hay que ingresar en nuestra cultura. El buen trato no es excluyente de la disciplina. Grábatelo bien. Porque si la gente no está motivada, el abastecimiento no funciona. Así de simple. Eso resulta, por lo tanto, vital en un manejo integral del tema. Una constatación clara y lógica es que el sistema de abastecimiento, que tiene sus respectivos componentes, se va a relacionar con otros sistemas.
necesariamente. Si en el sistema de abastecimiento yo tengo mi programación de abastecimiento, mi catalogación, mi registro de proveedores, mi adquisición, mi almacenamiento, mi distribución, seguridad de abastecimiento para que no se incendie, mantenimiento para que esté siempre bonito, disposición final para vendérselo a Emaús, ¿no? Y la recuperación de bienes cuando alguien se la llevó, ¿verdad? Todos estos pasitos tuntún de mi abastecimiento. Bueno, cada uno de ellos se termina relacionando con los otros sistemas. Hay relaciones con planeamiento. Hay relaciones con presupuesto. Hay relaciones necesarias con contabilidad. Debe haber y no hay. ¿De acuerdo? También. Hay relaciones con tesoro. En su caso, con endeudamiento, si hubiera endeudamiento. Esencialmente en caso de grandes obras, con los sistemas de inversión pública. Es decir, yo voy a encontrar con estos y con otros sistemas administrativos una relación permanente. Entonces, aquí un secreto práctico. Nunca trabajes de manera aislada. En tu institución. Siempre ten escenarios y espacios de vinculación entre las áreas que trabajan los diferentes sistemas. Todos ellos tienen que alimentar medios de información. El SIGA no vive sin ellos, el SIAF no vive sin ellos, el SEACE no vive sin ellos. La creación de los sistemas de CEPLAN, que pretende involucrar también a toda la información del país para la toma de las grandes decisiones estratégicas, se alimenta de esto. El Consejo de Ministros tiene un sueño hasta hoy muy acariciado, y lo tiene ya varios años, varias décadas. Tiene un sueño acariciado, que cuando ellos van a tomar una decisión en el Consejo de Ministros, tengan una fuente de información proveniente de los extractos de la información de todos los sistemas administrativos y de todas las actividades del Estado. De modo tal que en una pizarra o una pantalla pueda más o menos ver tendencias y sobre la base de las tendencias tomar decisiones. Porque muchas veces es probable, no voy a decir que es, quién sabe, toman decisiones porque me tinca. O en diversos casos también ocurre que los ministros discutan entre ellos de manera muy dura. No me comprendes, tú tampoco a mí. ¿No? ¿Por qué? Porque uno maneja una información y otro maneja otra información. Uno maneja una perspectiva no integrada a la otra. Y ninguno de los dos se entrenó para comprender al otro. Obvio. Pero eso viene desde sus asesores y de lo que están cerca de ellos. Entonces, hoy, más que nunca, y dada la celeridad del mundo que tenemos que enfrentar, los retos de la gestión pública son altísimos, muy dinámicos, que requieren respuestas oportunas, anticipadas. Hoy hablamos de destrabemos inversiones o no. 30 años atrás el ritmo de las inversiones era menor y no había tanto llanto. Es que ya nos estamos habituando a ir más rápido. Eso es cultural. Entonces también los medios tienen que permitir esa oportunidad sin perder transparencia, sin perder seguridad. La oportunidad resulta clave y la calidad acompañando a la oportunidad. Porque si pensamos en gestión por resultados, pues tenemos que servir para impactar positivamente en la comunidad. Entonces, con mayor razón, hoy la integración de los sistemas administrativos, la generación de flujos en los que haya, valga la redundancia, fluidez, decisiones en las acciones y los sistemas rápidos se comunican entre sí, eso va a ser poderosísimo. Lo bonito es que no estamos en cero, pero hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando en ese propósito. Y eso resulta entonces fundamental. Para terminar, el sistema de abastecimiento, lógicamente, que tiene algunas pautas que se quiere lograr en él, de modo tal que produzca sus beneficios.
he visto los temas del diplomado que van a seguir. Yo me voy a matricular de todas maneras, ya la vida. Por virtual voy a estar acá en algún lugar, ¿de acuerdo? Voy a estar en holograma, aunque sea. Pero está espectacular. Porque conforme a lo programado, la idea es que tengas una visión integral de todo lo que tú requieres conocer para ser un gestor público en forma. Te voy a explicar, quiero que grabes esto. Antes, una auxiliar de gerencia, o sea, secretaria, ¿verdad? Iban a unos cursos que todavía siguen habiendo en relaciones exteriores, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les enseñaban cómo tratar, entonces ya no insultaban, ¿verdad? Les enseñaban cómo ser prudente, cómo hacer un memorando, etcétera, cómo atender, e incluso le enseñaban hasta cómo conducirse en la mesa, ¿no? Los tenedores acá, los vasos acá, pero no para ellas, sino para que le enseñen a sus jefes, qué jefes vendrían, ¿verdad? No sabemos ni comer, ¿no? Eso. Entonces, ella no se entrena. Obviamente que te sientes recontra bien, porque además de que sabe su actividad, sabe tratar y sabe manejar circunstancias. Entonces, quiero que te pongas una imagen para ti. ¿Cómo quieres tú que se te vea como una persona de abastecimiento? ¿Quieres ser una persona o solamente quieres ser un número? ¿Quieres ser un proceso integral o solamente quieres ser una actuación del proceso? ¿Qué quieres para ti? Si quieres ser una persona versátil, que te adaptas a los diferentes escenarios y exigencias del abastecimiento, tu conocimiento tiene que ser bastante integrales. Tiene que saber de planificación, tiene que saber de presupuesto, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de tesorería, tiene que saber de contrataciones, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de racionalización, tiene que saber de tecnologías de la información, tiene que saber de calidad. Esos, tienes que saber. Porque tienes que comprender de qué se te está hablando y a dónde estás yendo. Porque en algún momento de repente te sucede que te dan un cargo para conducir. Tienes que saber liderar. Un jefe no solamente lidera y ensambla conocimientos de las personas que participan en la actividad, sino también formas de ser y los sueños de esa gente. Y eso, en estas materias, es fundamental. Entonces tenemos que ir a trabajar líneas de gestión estratégica del abastecimiento, líneas de estandarización y sincronización de acciones, en tanto ello sea necesario, con las excepciones que correspondan según lo que te indique la realidad, criterios técnicos en el uso de los recursos en general, cómo evitar costos innecesarios, información sistematizada que te permita una toma de decisiones acertada, transparencia, razonabilidad, control, prevención de corrupción, ahorros sin llegar a la tacañería, ahorros, apoyo al desarrollo, saber que tu trabajo puede apoyar el desarrollo del país, intervención en la mejor ejecución del gasto, un gasto de calidad, la integración con los demás elementos de la gestión pública. En general, mejorar la actividad de gobierno y, lógicamente,
convicción de que lo que haces es en favor del ciudadano y por lo tanto también de ti. Yo creo que en esas líneas está lo transversal cuando hables de abastecimiento. Están incluidos los pasitos tuntum, pero sobre todo tu visión y tu convicción de que lo que hagas sí o sí va a favorecer a tu comunidad. Y eso se espera mucho de ti. Mucha suerte para ustedes. Gracias.